Hay que evidenciar la destrucción ósea asociada al mieloma con cualquier estudio de imagen que nosotros podamos tener y tenemos que considerar varias cosas que antes se consideraban en la clasificación del 2003. La amiloidosis es aparte, no es un evento relacionado al mieloma múltiple. Las infecciones y la hiperviscosidad, si bien se presentan en los pacientes con mieloma múltiple, no constituye un evento relacionado al mieloma, y la neuropatía periférica, si bien también se presenta, pues no constituye un evento y por lo tanto no los tenemos que considerar como parte del diagnóstico, porque también hay otras entidades y comorbilidades que pueden presentarse y no necesariamente ser por el mieloma. Cuando definimos obviamente el diagnóstico, pues lo más importante es considerar que nosotros tenemos el pico monoclonal y la presencia de ese pico monoclonal en la orina, pues tenemos que documentarlo. Sobre todo en el mieloma múltiple smoldering, que es, y en la gamapatía monoclonal, pues obviamente el pico, el componente monoclonal sigue siendo clave para poderlos clasificar antes de ver un mieloma múltiple, de lo que antes era sintomático. Y obviamente en el smoldering que no tenga ningún evento que describa mieloma y que no tenga amiloidosis, y que obviamente por los estudios de imagen pues no encontremos ningún daño propiamente. Si la resonancia magnética es negativa, hay que repetirla a los 6 meses. ¿Cómo vamos a clasificar los plasmocitomas también? Pues tenemos 2 tipos, el plasmocitoma solitario, aquel que no tiene más que la pura evidencia focalizada, que no tiene ningún dato relacionado al mieloma, o hay algunos plasmocitomas que tienen cierto grado de infiltración en la médula ósea, pero menos del 10%. Eso es un plasmocitoma mínimamente, una mínima afectación o alteración de la médula ósea. También se ha descrito mielomas múltiples cuya presencia de células plasmáticas puede ser arriba del 10%, esto ya por definición es mieloma múltiple, pero algunos autores dicen que también se pueden estar vigilando antes de empezar un tratamiento, que puede ser un poco controversial, sobre todo en la clínica Mayo, que decía que era lo que se trata de hacer, de adelantarnos al diagnóstico lo más pronto posible para tener una incidencia en la supervivencia. Dentro de la actualización de la gamapatía monoclonal, 2 tipos, aquellos que son secretores y no secretores, y nosotros tenemos que evidenciar solamente que no haya amiloidosis y seguir al paciente. La médula ósea puede estar o no indicada, sobre todo si es de bajo riesgo. Nosotros ya tenemos la clínica, ya la conocemos, ya tenemos los estudios de laboratorio iniciales que pueden tener también cierta injerencia y pues, ser participativos dentro de la evolución del paciente con mieloma, y obviamente pues las proteínas, tenerlas y solicitarlas. No olvidarnos, a pesar de que el pico monoclonal haya sido excluido del diagnóstico por el mieloma, pues sigue siendo útil dentro de la gamopatía monoclonal de significado incierto y el mieloma múltiple smoldering, y obviamente pues para el seguimiento de los pacientes con mieloma múltiple. El análisis de proteínas, obviamente la inmunofijación sérica sigue siendo uno de los métodos estándar para seguir monitorizando este tipo de pacientes y continuar viendo. Si las paraproteínas son presentes o se presenta alguna confusión o muchas veces hay artefactos en el laboratorio, pues no nada más recordar que lo que más se solicita son inmunoglobulina G, inmunoglobulina D, inmunoglobulina G, inmunoglobulina A, pero también hay otro tipo de inmunoglobulinas que ya se tiene que solicitar de manera dirigida, como la D, como la E. La albúmina, pues tenemos que solicitarla, sabemos que es parte para evaluar el riesgo o el índice de riesgo internacional. Pueden ser diferentes métodos por nefelometría o por densitometría, mas sin embargo tiene ciertas particularidades hacerla una u otra manera. Lo que más se utiliza es la nefelometría. Las proteínas urinarias hay que seguirlas haciendo, todos los pacientes deben someterse a la detección de proteínas de orina de 24 horas y obviamente nos sirve para ver la inmunofijación y detectar la presencia de cadenas pesadas como cadenas ligeras, como tal, la electroforesis y la cuantificación de proteínas de Baines-Jones. La cuantificación de cadenas ligeras libres en orina, la cuantificación como tal pues no está muy indicada, no aporta mucho para el diagnóstico. Las cadenas ligeras séricas, obviamente, para identificar las gamapatías monoclonales, pues este es un claro ejemplo. Cuando nosotros tenemos a la par una producción de cadenas pesadas con su par de cadenas ligeras y una producción normal debe estar dando una relación más o menos 1 a 1, cadena pesada con cadena ligera. Cuando existe una elevación o una proliferación monoclonal, como en el caso abajo donde está B, pues obviamente se va a expresar o se va a sobreexpresar la cadena que está expresando la clona que se está proliferando. Y eso pues nos habla un poco del desfase que existe en la relación que era antes 1 a 1 a una relación mayor, se va abriendo este cociente o este radio y obviamente se va alterando también lo que hace cuando normalmente se depuraban por vía renal, pues obviamente estos se van sobreincrementando y se van aumentando y expresándose en mayor cantidad.
Este estudio, obviamente, también este trabajo nos muestra la presencia de las gamopatías monoclonales y cómo pueden ser útiles, sobre todo en el smoldering y en la gamopatía monoclonal de significado indeterminado, donde la electroforesis y la inmunofijación siguen siendo importantes para el diagnóstico. Sin embargo, para el mieloma múltiple pueden estar presentes, pueden ser diagnóstico, más, sin embargo, tenemos nosotros que ver en azules que las cadenas ligeras séricas cobran relevancia importante en este grupo de pacientes para hacer diagnóstico y es útil para poderlas hacer. Cuando nosotros comparamos el pronóstico o el riesgo de progresión de los pacientes que hacíamos cadenas ligeras séricas y que estos tenían una desfase en la progresión y que estos se encontraban, pues obviamente decía que mientras más desfasada esté la cadena ligera o el ratio esté muy incrementado, pues obviamente el riesgo de progresión más rápido para el paciente con mieloma múltiple. Por lo tanto, se justifica el hacerlo y ya podemos también intuir a qué le vamos a tirar cuando tenemos un paciente con mieloma múltiple. De nuevo, la presencia o la combinación de hacer las cadenas ligeras séricas y que debuten con esto y posteriormente darle tratamiento y que tengan una recaída temprana con cadenas ligeras séricas o con cadenas ligeras séricas y paraproteínas juntas, pues obviamente sobre el pronóstico también influye. No es lo mismo tener solamente una recaída con una paraproteinemia sola que con una paraproteinemia y una elevación en el radio de cadenas ligeras libres, séricas ya sea sola o combinada. Por lo tanto, es útil y hay que hacerlo, es obligatorio, tenemos nosotros que identificarlo, sobre todo, no reemplaza la orina 24 horas cuando hablamos de las cadenas ligeras séricas y no está recomendado obviamente para buscarlo en orina la cuantificación tanto de capa y lambda libres. Poquito sobre las cadenas pesadas. Las cadenas pesadas se ha sacado y se ha hablado mucho de estas hoy en día. Obviamente esto generalmente están haciendo trabajos de investigación sobre gamopatía monoclonal de significado incierto y mieloma múltiple en smoldering para la evaluación, el diagnóstico y el seguimiento y la monitorización. Los resultados apenas están muy alentadores, mas sin embargo está iniciando con fines de tratamiento, con fines de seguimiento y diagnóstico apenas. Por lo tanto, si permitimos hacer la cuantificación de manera separada de cada una de estas, de la cadena pesada con su cadena ligera y su par de la cadena pesada con la otra cadena ligera, obviamente puede ofrecer mejor eventualidad, aún más que las cadenas ligeras séricas, pero eso todavía está en discusión y estamos esperando mejores resultados todavía. En cuanto a los estudios de imagen, obviamente hay que ver las alteraciones morfológicas, son muy evidentes, radiografía y tomografía, todo lo tenemos a la mano, de manera funcional, obviamente, para ver cuál es la infiltración de la médula ósea y el grado de afección a cada uno de los huesos, la resonancia y el PET son los indicados, y obviamente estudios de imagen para evaluar la enfermedad extramedular. En este cuadro nos muestra los pros y los contras de hacer estudios de imágenes que puede ser para cada uno de nosotros muy útiles porque no todos tenemos todos los estudios. Quizá el más sencillo es la radiografía de la serie metastásica que todos tenemos, pero hoy en día, a pesar de que no se ha terminado de descartar su utilidad, sí ha sido rebasada por los otros métodos de estudio como tal. La serie metastásica quizá es más barata y tiene cierta especificidad, mas sin embargo viene siendo superada por los demás. La tomografía es muy útil, la tomografía puede ser una sensibilidad muy amplia, sobre todo en columna y pelvis, mas sin embargo el costo es uno de sus agraviantes. Está indicada obviamente para las biopsias dirigidas como tal y podemos, en el caso donde haya una sospecha en la serie metastásica, pues hay que indicar una tomografía si se puede. La resonancia magnética no tiene el riesgo de la radiación como la tomografía, quizás es de los métodos más específicos, sobre todo en columna, quizá es el de los más utilizados y el que más ofrece sensibilidad sobre las lesiones líticas. Los únicos pros pues también es el costo y la idiosincrasia del paciente si tiene algún objeto metálico donde no se vaya a poder hacer. Sus indicaciones son cuando tenemos la sospecha de la compresión medular o las fracturas de aplastamiento. El PET es uno de los estudios que más se le ha dado el realce y mención en todas las charlas en relación al diagnóstico, ha sido muy útil, es evidente que puede ser necesario para detectar plasmocitomas extramedulares, no tiene sensibilidad sobre el sistema nervioso y cuando la médula ósea está muy infiltrada también su sensibilidad no es muy alta. El costo es uno de sus pros y quizá la infiltración medular importante es otro de sus contras. La indicación es más útil para utilizarlo en el seguimiento en la enfermedad mínima residual y para buscar plasmocitomas extramedulares.
Estas gráficas nos hablan solamente sobre la presencia de lesiones documentadas por resonancia magnética y sobre el riesgo de progresión, es decir, aquellos pacientes que podían o se han documentado lesiones o más de una lesión en la gráfica a color o la presencia de las lesiones como tal en columna, pues nos habla de que si estas son documentadas el inicio en mayor cantidad, pues la supervivencia del paciente puede ser más corta y el riesgo de progresión pues más alto. En el PET-CT, en esto se hicieron las cortes sobre algunas series sobre donde se vio el submáximo, la unidad de medida de la tomografía por emisión de positrones, se tomó punto de medida 4.2, es decir, aquellos pacientes que expresaban lesiones con mayor a 4.2, la supervivencia era más corta que aquellos pacientes que tenían lesiones por debajo de 4.2. Sus indicaciones, obviamente, la alta probabilidad para plasmocitomas extramedulares, cuando tenemos lesiones óseas de difícil diagnóstico por otros métodos de imágenes, cuando tenemos una DHL elevada, más de 3 de lo normal, cuando tenemos para medir la respuesta al tratamiento y obviamente para seguir al paciente con enfermedad mínima residual. En los pacientes cuando tiene infiltración de la médula ósea, la infiltración de la médula ósea sigue siendo un método que necesitamos seguir vigilando y evaluando a los pacientes, viendo la morfología. Se dice que la aspirada de médula ósea puede ser suficiente, mas sin embargo, si se acompaña con la biopsia de médula ósea, aporta un plus sobre el criterio de pronóstico y tratamiento como tal, el criterio de seguimiento, perdón. Cuando se evaluó la predicción de la respuesta y los resultados comparando entre uno y otro, pues no hubo diferencias significativas y obviamente la clonalidad de las células plasmáticas se va a identificar, sobre todo la secreción de la identificación de las inmunoglobulinas por inmunistoquímica. Cuando se utilizó la citometría de flujo para identificar a las células plasmáticas, pues la inmunofenotipificación tiene también su relevancia, mas sin embargo tenemos siempre el problema de la estandarización que no es general para todos. Hoy en día hay trabajos nuevos de grupos españoles y norteamericanos y también aquí en México donde están dándole mayor realce a la citometría de flujo, todavía nos falta.